Si tienes alguno o varios de estos síntomas, quédate por aquí porque esta charla te interesa mucho. Ansiedad y depresión, dolores de cabeza, fatiga, insomnio, irritabilidad, alteración del ritmo cardíaco, efectos en tu sistema inmune, el sistema endocrino un poquito descontrolado quizás, ¿te cuesta respirar alguna vez? Incluso palpitaciones. Hola, ¿cómo estáis? Adrián y yo estamos por aquí para contaros algo muy importante hoy. Vamos a hablar sobre la radiación y cómo nos afecta. Al principio de este vídeo ya os contábamos cuáles son los síntomas comunes o más típicos que algunas personas padecen cuando están expuestas a la radiación. Perdona, Nadia, pero esto es verdad. Y bueno, precisamente hoy queremos compartir pues, con vosotros por qué, porque nos afecta de esta manera a muchas de las personas los distintos tipos de radiación y cómo podemos hacer para protegernos de ella, para evitar que surjan todo este tipo de síntomas y otros. Así que bueno, quedaros hasta el final porque va a ser súper interesante. Vamos a dar un montón de información, de tips para protegeros, para mejorar vuestro estado de salud y realmente, si los aplicáis, si tenéis en cuenta todo lo que vamos a compartir con vosotros, vais a notar una mejora importante a nivel de salud. Así que, bueno, le voy a pasar la palabra a Adrián para que empiece a explicar un poquito cuáles son los distintos tipos de radiación, los más comunes a los que estamos expuestos. Y a partir de ahí seguimos compartiendo pues, cómo nos afecta todo esto. Bueno, lo primero que voy a comentar, me imagino que en la sociedad en la que vivimos os podéis imaginar que estamos absolutamente inmersos en radiación, es decir, y es algo que es atípico porque en realidad la electrificación o electromagnetización de nuestro entorno no es algo con lo que estamos familiarizados. Nuestro sistema no está preparado para eso. No hemos evolucionado dentro de un entorno con esas características, ¿no? Sí que la Tierra tiene sus campos magnéticos naturales, sí que se producen pues, fenómenos de, por ejemplo, de electricidad estática de forma natural también, pero claro, nada de eso prepara un organismo para luego todo lo que hemos desarrollado a nivel de civilización, todo lo que tiene que ver con la tecnología con la que estamos funcionando todos los días, ¿no? Así que evidentemente todos aquellos que estéis viviendo, sobre todo en ciudades, os recomiendo estar muy atentos porque en la ciudad es un absoluto océano de radiación electromagnética, ¿no? Eso no quiere decir que si vivimos en un pueblo estemos exentos. Hoy en día estamos en un punto en el que realmente es muy, muy, muy complicado escapar de esto, debido a la telefonía móvil, debido al tema de telecomunicaciones, porque quien más, quien menos tiene en su casa un router, tiene teléfono móvil, a veces hasta fijo inalámbrico, y luego evidentemente pues tiene electrodomésticos y la casa está cableada. Entonces tenemos fuentes de radiación por todas partes. Entonces vamos a ir paso a paso, vamos a entender un poquito qué es lo más común, lo más frecuente, ¿vale? Pensad que, como ha dicho Nadia, tenemos muchos tipos de radiación, entonces voy a empezar explicando una fuente de radiación que a priori parece inofensiva, pero que cada vez pues, bueno, se viene demostrando más a través de estudios científicos que han ido saliendo en los últimos años, que es un tipo de radiación que efectivamente es muy dañina y sobre todo a largo plazo, ¿vale? Porque pues, bueno, a corto plazo a lo mejor no se notan tanto los efectos, pero a largo plazo pues produce muchos problemas y sobre todo pues, es capaz de acentuar o disparar algunos en concreto. Entonces, el primer tipo de radiación del que voy a hablar es la radiación eléctrica de baja frecuencia, y esta viene producida por el cableado que tenemos en la casa especialmente y también por pequeños electrodomésticos. Bueno, en la casa, en las oficinas, en las escuelas, en el centro médico, en cualquier edificio, la encontramos. En cualquier lugar, en realidad, en cualquier lugar, porque todo está cableado. Entonces, claro, ¿quién tiene, por ejemplo, o quién no tiene, mejor dicho, en la zona del cabezal de la cama, el recorrido del cable eléctrico detrás? ¿Por qué? Porque ya sabes que en todas las casas, en los pisos, normalmente se ponen el enchufe a ambos lados de la cama por el tema de las mesillas. Y cuando no el enchufe, pues estamos hablando de la conexión para lo que es la antena, etcétera, etcétera. Es decir,
todo lo que son los cables de la casa, pensad que aunque nosotros no estemos poniendo en marcha ningún electrodoméstico, no estemos conectando nada a la corriente eléctrica, hay un flujo residual, un flujo de corriente que está siempre en marcha, ¿vale? Y ese flujo que está produciendo pues ese impulso eléctrico, esa radiación que nosotros vamos a recibir, pues la estamos, como digo, la estamos absorbiendo constantemente durante nuestro día a día en todo momento, ¿no? O sea, en las 24 horas, básicamente. Y entonces, bueno, pues se ha demostrado que ese flujo de radiación eléctrica de baja frecuencia pues produce muchos tipos puede favorecer la aparición de muchos tipos de patologías. En concreto, se ha demostrado que existe una conexión con leucemias infantiles, con diferentes tipos de cáncer de adultos, con problemas del sistema cardiovascular en general, con temas de fatiga, de insomnio, etc. Algunas de las que fatiga estábamos... crónica, muchas personas que tienen Sí. fatiga crónica y les perjudica especialmente este tipo de radiación, o incluso personas que tienen dificultad para dormir porque afecta directamente a la glándula pineal. Bueno, hay mucha sintomatología relacionada. Sí, el tema es que no somos conscientes de todo lo que tenemos en casa, ¿no? Entonces, que está produciendo esta radiación de baja frecuencia, ¿no? Los propios electrodomésticos, que bueno, que en este caso es un caso especial porque hay una radiación de baja frecuencia, pero que se produce a nivel de eléctrica y magnética, es decir, es electromagnética, ¿no? Porque hay condensación, porque hay muchos elementos metálicos y demás, ¿no? Entonces, cuando hay un elemento metálico, pues muchas veces esa radiación eléctrica se puede transformar en radiación magnética también, ¿no? Y la magnética todavía es peor. Imaginaros todos aquellos que tenéis un cabezal metálico en la cama, ¿no? Que tenéis este tendido eléctrico que hemos comentado y encima tenéis el cabezal pues metálico, ¿no? Pues lo que hace evidentemente cualquier elemento metálico es amplificar y distribuir esa radiación, ¿no? Y además está pegado a la cabeza, lo tenemos pegado a la cabeza, con lo cual es que el efecto es directo, es bueno, devastador. Claro. ¿Cuáles son los efectos de las radiaciones en general? ¿Vale? Luego vamos a ir hablando, como digo, de los distintos tipos de radiación, de las fuentes y cómo evitarlo. Pero uno de los efectos más importantes a nivel fisiológico que se ha observado, y por ello pues, se tiene certeza de que ocurren todo este tipo de afecciones que hemos comentado, es que se varía el spin de las proteínas y de los enzimas del cuerpo. ¿Qué es el spin? Sí, Adrián, explícalo. Voy a explicar qué es el spin, ¿vale? El spin es pensar que todo lo que existe en el universo está girando, ¿vale? Todos los movimientos que existen son movimientos giratorios, aunque los veamos como rectos, no es cierto, porque por ejemplo si yo cojo y tiro ahora mismo algo con fuerza, ¿vale? Que va a hacer un poquito de curva, va a ir un trozo que parece que va recto, pero lo que no nos fijamos o no entendemos es que la Tierra está rotando sobre sí misma y al mismo tiempo está rotando alrededor del Sol, etcétera, etcétera. Entonces, si sumamos todos los movimientos que tenemos al mismo tiempo, lo que traduciríamos es que ese movimiento recto no existe, sino que está haciendo una curva, ¿no? De hecho, los aviones, cuando vuelan de un país a otro, sobre todo en vuelos largos, realmente, digamos que el trayecto más rápido nunca es la línea recta o trazado recto, sino que es un trazado curvilíneo. ¿Por qué? Porque la Tierra es redonda y porque, como digo, está en movimiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos que quitarnos de la mente ese rollo de que existen los movimientos rectos, ¿no? Lo mismo ocurre dentro de nuestro cuerpo, es decir, todo lo que tenemos dentro del cuerpo está en rotación, está girando. Pensad la imagen del ADN, ¿no? ¿Cómo es el ADN? Es una doble espiral que está enrollada sobre sí misma, ¿no? Al final, pensad que todo lo que existe en el universo es fractal, es decir, son formas o patrones que se replican a sí mismos. Entonces, si el patrón general es el movimiento curvilíneo, el movimiento giratorio, o en este caso helicoidal o espiral, lo que vamos a encontrar pues, es lo mismo en todas partes. También en las células. Exactamente, a eso iba. Entonces, a nivel celular, a nivel proteínico, a nivel enzimático, los pequeños componentes que tenemos en el cuerpo flotando en los distintos flujos, ¿no? Ya puede ser el flujo sanguíneo, ya puede ser la linfa, etcétera, están girando con lo que se llama un spin, un giro, ¿vale? Un spin es un giro en inglés. Y entonces, pues bueno, hay algunos que rotan en un sentido, otros que rotan en el otro, ¿no? Lo importante es que cuando estamos cerca de alguna fuente de radiación electromagnética, lo que ocurre, cuanto más intensa, pues más, pero como digo, las de baja frecuencia, pues también a lo largo del tiempo producen ese efecto. Lo que ocurre es que están produciendo variaciones en esos spines, en esos giros, y entonces están produciendo alteraciones metabólicas dentro de nuestro sistema importantes, ¿vale?
y que afectan evidentemente a todos los sistemas del cuerpo. Entonces, otro de los problemas que genera este cambio de los spines es que aumenta mucho o incrementa mucho los radicales libres en el cuerpo. Sabéis que los radicales libres son esas moléculas oxidativas que tenemos dentro del cuerpo, que lo que van a producir es arrastrar electrones, ¿vale? Que el electrón es la carga negativa que funciona en las moléculas y en los distintos elementos, ¿vale? Que tenemos en el cuerpo, y entonces los secuestran. Y al secuestrarlos, lo que ocurre es que bajamos de energía. Pues es como si nos estuvieran cortando corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, al recibir todas estas corrientes, todas estas radiaciones, lo que está ocurriendo es que hay una disfunción general de todo lo que es el cuerpo. Pensad una cosa, y esto es solo os lo estoy explicando a nivel de dinámica fisiológica, pero si pensamos a nivel electromagnético, nosotros somos entidades eminentemente electromagnéticas, o sea, somos energética, ¿vale? Somos energía pura. ¿Por qué? Pues porque la materia en sí misma no existe como tal. Es decir, y esto lo he comentado en algún vídeo que hemos hecho con Nadia, la materia es una entelequia, ¿vale? Es un constructo, es una ilusión de nuestros sentidos. En realidad, lo que nosotros consideramos materia es un 99,79 detrás de la coma vacío, y el resto es materia. Por lo tanto, si es tan poquita la cantidad de materia que existe, ¿vale? En realidad no atravesamos otros objetos, porque existen fuerzas derivadas de los movimientos que hemos estado comentando y de la naturaleza que les propia a cada elemento y a cada molécula y a cada ser vivo y a cada cosa que existe, que está pues interactuando fuerzas gravitatorias, fuerzas electromagnéticas, fuerzas nucleares fuertes y débiles, y otros muchos tipos de fuerza, algunos conocidos y otros que todavía no se conocen hoy en día, ¿vale? Entonces, eso es lo que está pasando. Es decir, nosotros no somos algo físico, sino que somos un centro de fuerzas, ¿vale? O si queréis pensarlo así, vuestras moléculas y vuestros átomos son centros de fuerza que básicamente son espacio, ¿vale? Y por lo tanto, somos energía vibratoria de baja frecuencia, bajo nivel vibratorio. ¿Y por qué lo estoy explicando todo esto? Porque parece un rollazo patatero, pero es algo muy importante, ¿vale? Pensad que de la misma forma que nuestro cuerpo pues tiene una vibración determinada, o los elementos que lo componen dentro del cuerpo, cada uno con su giro, su spin especial, su velocidad, etcétera, etcétera, su frecuencia. Claro, los distintos tipos de energía electromagnética que nos rodean tienen distintos tipos de frecuencia, ¿vale? Los de baja frecuencia, pues como estoy comentando, producen ese tipo de efectos, ¿vale? Pero podemos ir aumentando la escala de frecuencia. Entonces, pues luego pues, nos encontraríamos algo así como las microondas, ¿no? Las microondas estamos hablando ya de alta frecuencia, ¿vale? Los cableados eléctricos de alta intensidad, eso también es alta frecuencia, alta tensión, efectivamente, que llamamos tensión, pero que en realidad lo peligroso ahí es la intensidad más que la tensión, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, nos ha enseñado el tema de la electricidad de una forma un poco sui generis, sí, ¿vale? Porque el voltaje en sí mismo no es peligroso, sino la intensidad eléctrica. En fin, dejemos eso para otro día. Vamos a comentar, estábamos en la baja frecuencia, antes de que me enrollara a explicar un poquito todo ese contexto. Y como decía, bueno, pues por ejemplo, tenemos esa radiación de baja intensidad que nos está afectando en el cabezal de la cama cada vez que nos vamos a dormir, ¿no? Formas de evitar eso. Pues mirad, la ventaja que tiene la baja intensidad, en este caso de radiación eléctrica, que no magnética, es que se puede apantallar o se puede evitar con la distancia, ¿vale? Se puede disminuir la distancia, efectivamente. Entonces, en este caso, pues una solución que tendríamos, que puede ser bastante eficaz, es separar un poquito la cama de lo que sería la pared. Si tenemos un cabezal metálico, quitárnoslo de en medio, ¿vale? Si queréis podéis tener un cabezal que sea de madera, pero sobre todo evitando que tenga elementos metálicos el propio cabezal, ¿vale? Y dentro de este cabezal de madera, pues intentando, pues, como digo, que haya una distancia con la pared, ¿vale? Lo ideal sería unos 15-20 centímetros. De esta forma estaríamos evitando la gran carga, digamos, que nos está llegando por parte de la radiación de baja frecuencia, ¿no? Hombre, para los que se vayan a construir una casa, o que tengan el privilegio de poder hacer una casa a medida, ¿no? Con su propio diseño y demás, pues que no pongan el cableado ahí, ¿no? O incluso que busquen otras opciones
de apantallamiento, que las hay, que sean capaces de aislar pues, todo el cableado de la casa, ¿no? Esto es lo que voy a explicar ahora, Nadia. De hecho, hay tipos de cables que ya tienen un aislamiento ideal, perfecto, ¿vale? Que en este caso pues evitan esa radiación de baja frecuencia. Lo que ocurre que, claro, son mucho más caros, ¿vale? Entonces, en general, los materiales de construcción ya sabéis que se tiende a ahorrar al máximo y sencillamente porque pues es que no existe este tipo de conciencia, ¿no? O sea, es decir, el constructor no sabe que pasan estas cosas. Si el constructor lo supiera, pues a lo mejor se lo plantearía, ¿no? Pero como en el Vox Populi, en el conocimiento general, incluso en muchos casos, mucha gente que está metida en un mundo científico desconoce este tipo de efectos. Entonces, no existe consciencia y por lo tanto, como no hay consciencia, pues no se aplica, ¿no? Pero existen, como digo, cableados que ya vienen preparados para aislar este tipo de radiación. Luego, otro elemento que nos puede ser muy útil para este tema en la casa es un elemento que también es un gran desconocido para los instaladores, pero que existe y que en países como Alemania o países escandinavos se utiliza mucho, que es una cosa que se pone en el cuadro de diferencial, donde tenemos todo el tema de las conexiones eléctricas en la casa, donde está el nodo en la entrada, que se llama BioSwitch, ¿vale? El BioSwitch es un aparato muy interesante porque lo que hace es evitar que, digamos, el cableado, cuando no hay nada conectado que esté en marcha, circule la corriente eléctrica de forma normal, ¿vale? Siempre tiende a haber una pequeña carga residual, pero es muy, muy pequeñita, y en este caso es tan pequeña que no produce los efectos que diríamos están dentro de la categoría de radiación eléctrica de baja frecuencia. Entonces, el tema del BioSwitch, como digo, es para instalar en el cuadro diferencial. Esto os lo pueden hacer sin problemas. Un BioSwitch puede andar del orden de unos 100 euros o 100 y poco, ¿vale? Depende del BioSwitch que compréis y demás. El tema es la instalación, ¿no? Encontrar una persona que Exacto. esté cualificada para instalarlo. Efectivamente. No es tan fácil, por desgracia, ¿no? Efectivamente. Entonces, otra de las cosas que condicionan la instalación del BioSwitch, ¿vale? Es que haya una toma de tierra efectiva en la casa. Y aunque penséis que en vuestra casa o en vuestro piso hay tomas de tierra, en muchos casos no es así, porque cuando se hace la instalación eléctrica, otra vez volvemos a lo mismo, las tomas de tierra no están correctamente ejecutadas. Y entonces, si la toma de tierra no está bien hecha, pues evidentemente pues, luego pues, no vamos a poder utilizar bien el BioSwitch, ¿no? No funciona bien. Es decir, entonces pues, bueno, pues se tendría que hacer una toma de tierra como Dios manda, en el edificio o en la casa, y se tendría que instalar el BioSwitch, ¿vale? El tema, evidentemente, de las tomas de tierra es súper importante, como veis lo he mencionado. Es otro tema que tendría que estar 100% operativo, pero por desgracia en nuestro país se construye muchísimo con tomas de tierra que no funcionan, ¿vale? O que no están bien instaladas. Sencillamente porque, como digo, en el Vox Populi parece que no sea tan importante, ¿no? Parece que, bueno, pues tira, no pasa nada, toma de tierra, sí, de cualquier manera, tú ponla y ya está. Y aunque por normativa es obligado que la toma de tierra esté bien instalada, pues no se hace muchas veces, ¿no? Pero oye, Adrián, también hay una tercera solución, que son unas pinturas especiales. Sí, pero lo de las pinturas, esto es más recomendable para lo que es la radiación electromagnética de alta frecuencia. Ah, ¿más que para el cableado? Sí, más que para el cableado, porque para el cableado las otras soluciones son como más económicas, ¿vale? Sí, es verdad que la inversión en pintura es grande. No, y luego comentaremos otra solución que nosotros vamos a dar, que es mucho más quizás práctica, ¿vale? Para poder instalar en cualquier lugar. Sí, sí. Y accesible. Y accesible y económica también, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir el recorrido. Se lo dejamos para el final. Exactamente, vamos a seguir con el recorrido y poco a poco vamos a ir viendo los distintos tipos de fuentes de radiación que tenemos en la casa, ¿no? Luego tenemos, como he dicho, la radiación eléctrica, y en este caso sí, nos vamos a referir a electrodomésticos, pequeños electrodomésticos y electrodomésticos grandes, radiación eléctrica de baja frecuencia y radiación magnética de baja frecuencia, ¿vale? Porque aquí se juntan las dos. Entonces, lo que tiene la radiación magnética es que no se puede apantallar, ¿vale? O sea, tú no puedes poner un elemento protector delante, excepto que sea, bueno, con unas características especiales, metálico en este caso, pero claro, se tiene que hacer muy bien, etcétera, y no merece la pena, ¿vale? Entonces, bueno, merece la pena en algunos casos, pero que vamos, que... No puedes poner una pantalla metálica de una densidad específica delante de cada aparato. Una posible solución sería hacer una jaula de Faraday, que se llama, que sería como, digamos, un cajón metálico, ¿vale? En el que tú estás metido y te protege
de la radiación magnética, ¿no? Pero entonces, ¿cómo haces para interactuar con los electrodomésticos de tu casa, ¿no? Como te hagas un traje cajón de sí, metálico. un traje de jaula de Faraday, pues estás un poco mal, ¿no? Es muy difícil, sí. Está muy complicado. Entonces, lo que hay que tener en cuenta con los electrodomésticos, como digo, es mantener una cierta distancia con ellos, ¿vale? Cuanto mejor, pues, cuanta más mejor. Evidentemente en las ciudades esto es una utopía, ¿vale? Porque las cocinas son más pequeñas. Sí, yo creo que además los más peligrosos, por nombrar dos, para mí son el microondas y luego lo que es la encimera donde cocinamos, la vitro, sobre todo si es la de inducción, porque es casi como un microondas pero sin puerta, que no tiene ningún tipo de barrera delante, que está emitiendo allí las ondas. Efectivamente. El tema es que hay que ser conscientes que también los otros electrodomésticos son importantes. Por ejemplo, una nevera que está funcionando las 24 horas del día. Pues bueno, una nevera, claro, todo depende de los modelos de nevera. Yo ahora no os puedo decir qué modelo para dar más, cuál menos, porque incluso dentro de las propias marcas hay variaciones. Hay miles, es que es muy difícil. El tema es una locura. Entonces, lo importante es tener en cuenta que esa nevera, ¿vale? Va a estar irradiando, nos va a estar irradiando a nosotros, pero también lo que pongamos dentro. Es importante. Es decir, los alimentos, cuanto más alejados de la nevera, mejor. Ojo, paréntesis grande, ¿vale? La conservación de los alimentos cocinados y la conservación de los alimentos frescos, como sabéis, en este caso carne o pescado, que están permanentemente en descomposición, tiene que ser en nevera sí o sí, ¿vale? Pero, por ejemplo, frutas o verduras, en los casos en que se pueda, siempre evitar meterlos en la nevera durante el tiempo que se pueda. Claro, ¿vale? Evidentemente, al final cada uno tiene su vida y sus complicaciones diarias, sus recursos y tiene que hacerlo lo mejor que pueda, pero es verdad que, por ejemplo, el invierno que hace más fresquito, bueno, nosotros cuando vivíamos en el Pirineo incluso habíamos llegado a tener unas cestitas en la terraza donde colocábamos nuestra fruta y verdura y se conservaba perfecto. Mejor que la nevera. Mucho mejor que la nevera. Mejor. Y en parte era por esto, precisamente por la radiación electromagnética. Claro. La estás metiendo en una caja cerrada donde estás siendo irradiado 24 horas al día. Exactamente. Entonces, pues bueno, por eso muchas veces hay fruta y verdura que si tú la mantienes fuera de la nevera, a veces, aunque haga un poquito más de calor, aguanta más que dentro de la nevera. No siempre es así. Evidentemente, cuanto más nos acercamos a la estación del verano, pues peor, ¿vale? Porque fuera de la nevera, pues evidentemente todo va a tender a ir mucho más rápido, ¿vale? Al final, el calor es energía y la energía acelera todos los procesos enzimáticos y todos los procesos metabólicos de cualquier ser vivo. Y como las plantas y las frutas están vivas, pues va a pasar eso, ¿vale? Entonces, cerramos el spin-off de la nevera, pero bueno, que tengáis en cuenta que la nevera es una fuente de radiación de baja frecuencia electromagnética permanente, ¿vale? Que la tenemos ahí constantemente. Entonces, pequeño consejo para electrodomésticos que no estemos utilizando, y ahora hablaré del caso que ha comentado Nadia, del microondas y de la vitrocerámica. De todos aquellos electrodomésticos que no estéis utilizando en un momento determinado, pequeños sobre todo, lo que podéis hacer es tener una regleta de estas que viene con interruptor y cortar el flujo eléctrico cuando no vayas a utilizarlo. Como la que solemos tener para el extractor, para la campana de extracción de humos, que ahí siempre normalmente hay como un interruptor donde puedes apagarlo directamente. Sí, en este caso sería una solución integrada ya en la propia instalación eléctrica, que en muchas casas se hace, ¿vale? En algunas no, pero bueno, yo estoy hablando de la regleta típica. Yo me he ido a la que se suele instalar a la casa, pero si no tenéis esta opción, pues sí, una regleta con varios enchufes ahí y darle al botón de apagado para que deje de circular todo tipo de corriente. Exacto. Entonces sería una forma de poder limitar un poquito la radiación que tenemos en la cocina, bueno, y en el resto de la casa, no sé, tenemos una impresora, un ordenador portátil o una torre, o tenemos etc., lo que sea, ¿vale? Pues tenemos esa regleta. Otra cosa que muchísimas personas hacemos, me incluyo porque a veces me olvido, dejar el cargador del móvil o del portátil conectado constantemente. Eso también lo hacemos en el enchufe. Efectivamente. Al final son todo cableados que están emitiendo radiación, ¿vale? Entonces es una forma de... Esto se le llama higiene electromagnética, ¿vale? Sí, lo mismo que nos lavamos cuando tocamos cosas que están llenas de tierra o de suciedad, pues en este caso esto es suciedad electromagnética, ¿vale? Entonces es contaminación. Hay que intentar mantener un cierto grado de
de limpieza, ¿no? De sanidad electromagnética. Sí, es el primer paso, tomar conciencia de ello, porque es que muchas veces si no reflexionamos sobre ello es que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos teniendo un hábito que realmente nos está perjudicando a nivel de salud, ¿no? Entonces, bueno, son estos pequeños consejos y prácticas que nos van a ayudar en el día a día a notarlo. Luego, evidentemente, el tiempo que pasamos en la oficina, pues en la oficina, en edificios externos, que no estamos en casa, ¿no? En nuestro hogar, pues estos consejos es muy difícil que podamos aplicarlos, ¿no? Pero al menos el tiempo que pasemos en nuestro hogar que sea de más calidad, que hagamos las cosas con un poquito más de conciencia y sobre todo por la noche, que es el momento clave, ¿no? Desde mi punto de vista, porque es cuando descansamos, cuando dormimos, cuando el cuerpo se regenera y si estamos expuestos a una fuente de contaminación electromagnética, de radiación, de cualquier tipo, pues eso al final lo que va a acabar causando es que nos oxidemos a largo plazo de forma mucho más rápido por dentro y por fuera, ¿no? Entonces, bueno, estos consejitos es importante que los vayamos aplicando. Luego vamos a contar más cosas al respecto, que son soluciones un poquito más... Es lo que te voy a decir, Nico, luego aportaremos una solución que la podéis utilizar en cualquier lugar donde estéis, que es lo importante, ¿no? Una solución, entre comillas, más universal, que es lo importante. Es muy fácil, que a mí me gusta porque es como muy práctica, ¿no? Al menos Claro. nosotros, que somos muy nómadas y nos mudamos a menudo, sería como imposible pintar la casa cada vez que nos trasladamos con este tipo de pinturas. Poner bioswitch en todas partes. Es la verdad, es que es como muy complicado. Y esto es, bueno, algo que hemos encontrado que nos gusta mucho y nos funciona muy bien. Luego os contamos más, pero vamos a seguir para no contarte más. Seguimos. Entonces, bueno, en la cocina tenemos dos posibles fuentes de radiación muy poderosas, ¿vale? Que hay que tener mucho cuidado con ellas. La primera sería microondas. Microondas tiene mucha gente, ¿vale? Entonces, yo es un electrodoméstico que no recomiendo utilizar. Si lo tenéis, no lo tiréis, ¿vale? Pero yo no lo utilizaría. Primero por la radiación que emite cuando lo vais a... incluso que emite cuando está parado, ¿vale? El microondas, aunque lo tengáis parado, emite una radiación que ya deja de ser de baja frecuencia, sí, casi es de alta frecuencia también, ¿vale? O sea, es apagado. Es como... Es un electrodoméstico muy contaminante, ¿vale? Entonces, lo que es la radiación que está emitiendo, cuando lo ponemos en marcha, pensad que está generando aproximadamente una burbuja de un radio, ¿vale? De unos 8 metros. Es decir, ¿qué pasa? Que además esa radiación está atravesando paredes y está atravesando obstáculos. Entonces, es una bestialidad. O sea, por ejemplo, en el caso de ancianos, gente con problemas cardiovasculares, en el caso de niños, de bebés, poner un microondas en marcha al lado... Pues embarazadas también. También. Es un riesgo, o sea, les estamos haciendo un daño muy fuerte. Eso no quiere decir que a personas adultas, sanas, no les vaya a dañar, les va a dañar igual. Lo que pasa es que lo van a notar menos los efectos a corto plazo. Claro, es que estas personas al final, por ejemplo, un bebé, un niño, sobre todo hasta los 3 años, su sistema inmune está en desarrollo todavía, no tiene el sistema inmune que tenemos los adultos, más formado, más fuerte, con lo cual están más expuestos o más vulnerables a este tipo de efectos, ¿no? Igual que sucede con un enfermo, con una persona mayor, también digamos que su salud está más resentida, con lo cual pueden protegerse menos de forma natural, ¿no? La reacción que tiene su cuerpo de protección natural pues siempre va a ser menor, entonces claro, es especialmente importante en estos casos, ¿no? Claro, entonces, imaginaros cuando estamos poniendo en marcha el microondas, todo esto que estoy comentando se puede medir de forma objetiva, es decir, no es algo que yo esté comentando ahora y me lo saqué de la manga, como de la chistera, ¿no? Pensad que en Amazon mismo se pueden comprar aparatos para medir la radiación tanto de baja frecuencia como de alta frecuencia y yo de hecho, bueno, he estado en la medición de varias casas de este tipo de radiación con los aparatos y os aseguro que se te ponen los pelos de punta como escarpias, ¿vale? Entonces, imaginaos, por ejemplo, una ciudad en un bloque de pisos cuando está jugando el Barça, un partido tipo Barça-Madrid, que la gente está ahí enganchada en casa con la pizza o lo que sea preparado para meter en microondas en el descanso y de repente, pues bueno, imaginaos esas burbujas, ¿no? de 8 metros de radio, que evidentemente pues, va a abarcar el piso de arriba y el de abajo y si me apuras el de al lado, depende de la distancia en la que esté, y que sabéis que normalmente los pisos o sea, la distribución de los pisos, sobre todo el que tienes arriba y el que tienes abajo, normalmente es la misma, es decir, la cocina del de arriba está justo encima de tu cocina, la cocina del de abajo estará justo debajo de la tuya. Entonces, pues cuando llegue ese momento de descanso que se pone en marcha los microondas,
Si hay varios conectados, que sepáis que esa fuente de radiación, esas dos burbujas del microondas, se van a sumar, ¿vale? Se van a amplificar. Es decir, has puesto un momento clave, porque realmente cuando hay acontecimientos de este tipo, ¿no? Eventos deportivos o algo así, o partidos y demás, que mueven tanta gente, es que hay medio barrio conectado y muchísima gente que recurre a lo que tú has dicho, al microondas, o cuando hay una festividad, o cuando hay estos momentos clave, pues que se debe generar ahí un pico de radiación. Brutal. Muy bestia. Brutal. Luego, evidentemente, vamos a obviar, que ya lo comentaremos, el tema de la telefonía móvil, en este ejemplo, pero que podéis imaginar que si encima de eso le sumamos que en el descanso la gente se va a dedicar a enviar WhatsApp, se llaman por teléfono y aprovechar para hacer lo que no van a hacer durante el partido, pues evidentemente esa burbuja de radiación de alta frecuencia electromagnética llega a niveles salvajes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues evidentemente esa es una fuente de radiación muy potente que hay que evitar a toda costa. Entonces yo, aquellos que tengáis microondas en casa, que sepáis que, bueno, que todos esos alimentos que metéis ahí dentro evidentemente quedan irradiados de una forma muy bestia. Que por mucho que os digan, seguros no son, porque hay marcas de alto standing que han llegado a hacer microondas forrados con plomo, ¿vale? Eso te dice mucho, claro. Que valen del orden de los 2.000 y pico, 3.000 euros, así que bueno, en fin, ¿para qué van a hacer ese tipo de microondas si no hay ningún efecto dañino o adverso, no? Yo aquí quiero hacer un apunte porque Adrián explicaba que hay aparatos para medir la radiación, pero voy a aprovechar para explicar que también si vosotros sois un poquito perceptivos, si tenéis un poquito de propiocepción, de conciencia de vuestro cuerpo, seguramente hay momentos determinados en los que notáis esa exposición a la radiación. Yo, por ejemplo, eso lo sabe Adrián, que lo hemos comentado a veces, lo noté muchísimo cuando dejé de vivir en la ciudad y nos fuimos a vivir al Pirineo, ¿no? En aquella época íbamos cada día a trabajar desde allí, desde la montaña hasta la ciudad, por las mañanas, y yo recuerdo que cuando llevaba como un mes en el Pirineo viviendo en la naturaleza, empecé a dormir mucho mejor, pero no solo eso, sino que empezó a suceder algo que me pareció súper curioso, y es que cuando llegábamos con el coche a la ciudad y estábamos a punto de entrar, yo normalmente iba dormida porque nos levantábamos como a las 5:30 súper temprano y aprovechaba un ratito para dormir. Y cuando nos acercábamos ya a Barcelona, que estábamos entrando al área periférica, de repente me despertaba porque notaba como una especie de zumbido aquí en la zona de las sienes, que era tan intenso que me llegaba a despertar. Y siempre me despertaba en esa zona cuando llegábamos. Y entonces me di cuenta de lo que sucedía. Es que, claro, allí en las ciudades, pues evidentemente la concentración electromagnética y de todo tipo de radiaciones es mucho más elevada, ¿no? Y cuando llegábamos allí, al acostumbrarme a vivir fuera de las ondas durante gran parte del día, era como, porque además que lo notaba especialmente los lunes cuando había pasado todo el fin de semana en casa, y le decía, jolín, es que no me daba cuenta del estrés sistémico al que estaba sometida todo el tiempo cuando vivía en la ciudad, y ahora, en cuanto llegamos, me he vuelto perceptiva o sensible a esa sensación, y es que lo noto, ¿no? Luego cuando llevas un rato, pues como que te haces, o no sé cómo explicarlo, es como que te acostumbras, ¿no? El cuerpo se acostumbra y te dejas de hacer consciente de ese efecto, pero sí que recuerdo que me pasaba, ¿no? Y era como alucinante. Así que si sois un poquito sensibles, si pasáis por una zona en la que haya pues, unos cables de alta tensión, esos momentos en los que se encienden muchos microondas, si entráis al metro, que también es como un amplificador brutal porque está fabricado en metal. Ese es un ejemplo que iba a comentar luego. El tema del metro, de los autobuses, de los aviones, claro. De los aviones que permiten tener los móviles encendidos, al menos bueno, antes de despegar, y algunos que ya permiten utilizarlos de forma normal. Pues pensar que eso es lo que hemos comentado antes, una jaula de Faraday, y lo que ocurre es una especie de efecto microondas, porque las ondas estas de alta frecuencia electromagnética están rebotando dentro del propio vagón de tren, dentro del propio autobús, dentro del coche, ¿vale? Entonces, cuantas más personas con telefonía móvil y cuantas más personas con aparatos que generan alta frecuencia, peor el efecto, ¿vale? Nos estamos cociendo literalmente ahí dentro.
Sí, pero en el metro es especialmente problemático porque como en muchas zonas no hay cobertura, en esos trayectos en los que se pierde esa señal, lo que sucede es que el teléfono empieza a emitir una señal más fuerte porque está buscando la señal para poderse conectar. Y cuando hay 40, 50, 60 personas, 200 en el metro y están atravesando por una zona que no hay cobertura, pues todos esos teléfonos están emitiendo una señal más fuerte buscando, con lo cual ahí es cuando yo creo que se nota especialmente. Efectivamente. Es lo que se dice como que está gritando el teléfono, ¿no? Porque al final es como cuando tú no escuchas a alguien, ¿no? Y levantas la voz para intentar, ese sería el ejemplo, ¿no? Esto es lo que hace el teléfono, es decir, cuando no encuentra señal, lo que hace es aumentar su propia señal para encontrar, digamos, un repetidor, ¿vale? Y si no lo hace, pues continúa aumentando la señal hasta que llega un punto en que está gritando, por decirlo de alguna manera, a nivel electromagnético, ¿no? Entonces... Sí, hay muchas personas que a mí me han dicho que el transporte público les agota, especialmente, yo creo que pasa en el metro, que cuando llevas un trayecto largo de 1 hora allí, cuando sales estás como más cansado, ¿no? Y es porque hay una afectación real en ese sentido, así que bueno, además hay muchas otras cosas, ¿no? Pero que este efecto es 100% real. Sí, es muy bestia, es muy bestia. Luego volviendo otra vez, aterrizando de nuevo en la cocina, porque estamos en la cocina, hablamos del tema de la placa de inducción, ¿vale? Ya sabes que la placa de inducción lo que está haciendo es generar un campo electromagnético también, que lo que va a hacer es calentar en función de superficies especialmente preparadas para recibirlo, ¿vale? Entonces, evidentemente absolutamente poco recomendable, lo mismo que el microondas, ¿vale? Son electrodomésticos que yo en casa pues no tendría. El microondas, si lo tenéis, lo único que tenéis que hacer es desconectarlo y utilizarlo como si fuera un armario así de diseño, ¿vale? Ahí lo podéis poner cositas y tal, pero por favor no cocinéis con él, ¿vale? O al menos es lo que nosotros recomendamos, cada uno que haga lo que quiera luego. Con la información de la que disponga. Efectivamente. Entonces, ya hemos hablado un poquito de la cocina, ¿vale? Pero bueno, ahora os podéis imaginar qué ocurre en el resto de la casa, ¿no? La televisión, el router wifi. El router wifi es una fuente de radiación de alta frecuencia bestial, ¿vale? Que, bueno, pues que en muchos casos existe muy poca conciencia acerca de eso, ¿no? Entonces, lo ideal con el router es cuando nos vamos a ir a dormir, que no lo vamos a utilizar, pues oye, lo más fácil es coger, apagar el interruptorcillo que llega detrás y hemos eliminado esa fuente de radiación. Con una regleta directamente, ¿no? Como decía también. Exacto. Pensad que, bueno, que en la ciudad eso es complejo porque nosotros apagaremos el nuestro, pero podéis hacer la prueba ahora mismo, si estáis viendo el vídeo, y mirad si tenéis el móvil o el ordenador, entrad en la red wifi y ved cuántas señales os llegan, ¿vale? O sea, es que es brutal, es brutal. Pues es directamente proporcional al número de señales a las que estáis, electromagnéticas a las que estáis expuestos. Exactamente, bueno, una parte, porque esto solo son los routers. Ajá. Esto es una parte solo, entonces no contamos las antenas del teléfono móvil, los terminales móviles que hay alrededor, los microondas, las cocinas de inducción, y luego otro gordo es el teléfono fijo inalámbrico, ¿vale? Este emite una radiación fuertísima, o sea... El Bluetooth. No estoy hablando del Bluetooth, estoy hablando del fijo inalámbrico, ¿vale? Okay. El sistema de fijo inalámbrico. El sistema de fijo inalámbrico es bestial, ¿vale? La radiación que emite. Luego, otra que has mencionado tú, Nadia, que es el Bluetooth. Aquí pensemos que estos aparatitos, ¿vale? Estos aparatitos no son fuente de una sola radiación, sino de muchas. No me lo acerques a la cabeza. Es que nosotros siempre hablamos por auriculares, que es otro de los consejitos, utilizando los auriculares que teníamos previsto explicaros, porque al final es que incluso los fabricantes de móvil, si leéis las instrucciones, les aconsejan colocártelo junto a la oreja. Y esto es para cubrirse porque saben que realmente hay un perjuicio real a nivel de salud. Así que siempre, por favor, es algo súper sencillo de hacer, tener conectados los auriculares y hablar con el auricular. Bueno, si no tenéis auriculares en un momento dado, buscáis algún rinconcito que sea más privado, le dais en manos libres, ponéis el móvil lejos, ¿vale? Y ya está. Y sobre todo no colgarte el móvil aquí al lado en el bolsillo, cerca del corazón. Esto lo he visto hacer tantas veces. Claro. Incluso gente que se queda dormida con el móvil así, mirándolo, así, se queda dormida con el móvil. Pues madre mía, es que está afectando directamente al campo electromagnético de su corazón. Así que... Es dulces sueños, pero como te descuides,
sueño eterno. Sí. ¡Qué mal rollo! No, pero quiero decir, este es un poco el rollo, ¿no? Una nota de humor al tema. Es el rollo de que tenemos tanto apego emocional al teléfono móvil, ¿no? El smartphone, que nos ha hecho un poco tontofones a nosotros, que pues como dice Nadia, ¿no? Ese apego pues hace que lo llevemos aquí enganchadito en el corazón, ¿no? Bueno, pues o las mujeres muchas veces lo llevamos en el bolso y el bolso cuando nos sentamos lo dejamos en nuestro regazo. Imaginaos todo el aparato reproductivo está afectado todas esas horas en las que tengamos ahí el móvil puesto irradiándolo. Es que realmente puede afectar a tantos niveles, de hecho afecta a tantas áreas de salud. Pensad que un efecto muy visual es el oxidativo del que hablábamos, y es que al final estamos oxidando todo el terreno, todo el medio celular, con lo cual disminuye pues la respiración celular, la cantidad de oxígeno que las células reciben. Bueno, es que afecta muchísimo, ¿no? A nivel de salud, daña el sistema inmunitario. Es que casi todas las afecciones que os podáis imaginar a nivel de salud tienen una relación. Evidentemente luego hay muchos más factores que interactúan, pero este es importante y es que no lo tenemos en cuenta, sobre todo el del móvil, es súper importante. El otro día, bueno, hace unos meses, leíamos no sé si vosotros lo recordaréis o lo habréis llegado a ver en algunos periódicos pues, o diarios de barrio, ¿no? En los grandes medios no suelen aparecer estas noticias. Curiosamente, leíamos Adrián y yo pues, unas noticias de que cuando habían instalado, coincidía la fecha, el 5G en muchas de las ciudades, unos días después o el día después o en esa época más o menos, estaba sucediendo algo muy significativo en algunas zonas. Y es que de repente caían desplomados los pájaros y había lugares, como por ejemplo en la zona de Pedralbes, en Reus, yo leí también, en Badalona sí. También pasó, que me acuerdo que me llamó la atención porque yo soy de allí, yo he vivido muchísimos años allí, y había zonas en las que realmente había, o sea, estaba todo lleno de aves muertas en el suelo y nadie sabía qué estaba pasando, ¿no? Y había sucedido en distintos lugares de España al mismo tiempo y siempre coincidiendo pues, con la introducción del 5G y nos llamó muchísimo la atención. Entonces me explicó Adrián, es que de hecho las primeras pruebas que hicieron, que no sé si fue los Países Bajos o no recuerdo, en esa zona de allí, en Holanda, era uno de los efectos que habían observado, que las aves, bueno, la palmaban, así de claro y rotundo. Así que imaginaros si en un ser vivo más pequeño son capaces de hacer ese daño, pues el daño masivo que nos está haciendo también a nosotros, no nos mata, pero es que esto, expuestos a largo plazo, es un daño tremendo. Bueno, es que en realidad, vamos a ver, aquí hay que hacer una postilla, ¿no? Todo nos mata en el fondo, es decir, sí, por supuesto. Que estamos muriendo cada día un poquito, ¿no? Lo que pasa que eso, digamos, que genera un pisar el acelerador, como si llamamos en Fórmula 1, ¿no? Pasas de ir con el carrito a Fórmula 1, ¿no? Sí, sí. O sea, pega una aceleración a nivel de desgaste metabólico brutal, ¿vale? Y en algunos casos produce efectos letales, ¿no? En este caso, pues en las aves, pues probablemente en los seres humanos también, aunque todavía no se ha estudiado lo suficiente, ¿no? Yo vuelvo a retrotraerme, ¿vale? Porque hemos saltado ya la telefonía móvil, pero estábamos en el hogar. Entonces, sí, es que Adrián explica muy bien la parte técnica, pero a mí me encanta ilustrarlo con ejemplos, entonces, bueno, nos complementamos, pero también tiendo a desviarme del tema. Sí, lo siento. No pasa nada, yo recupero, ¿vale? Nos habíamos quedado en casa en que podíamos instalar esas regletas, que tenemos que tener cuidado con los electrodomésticos, que les aconsejamos el tema del microondas, el tema de la vitrocinámica de inducción, ¿vale? Poco recomendada. Y bueno, y ya está, y intentar poner distancia entre los electrodomésticos que estén en funcionamiento y nosotros y los cables, las zonas donde hay cableado eléctrico, ¿de acuerdo? Pues en el sofá, en la cama, en los lugares donde reposamos especialmente, donde pasamos más tiempo, ¿vale? Y esto sería un poco el tema del hogar, y ahora me ha quedado una cosa que está relacionada con lo de la telefonía, ¿vale? He comentado lo de la telefonía fija digamos, inalámbrica, que genera una radiación bastante potente, ¿vale? Iba a decir que la telefonía móvil, dentro de lo que es, digamos, lo que llamamos encima siempre, produce muchos tipos de radiación distinta, ¿vale? Porque tenemos la radiación de la conexión, la que sea, la 3G, la 4G, la 5G, la que tengamos. Luego tenemos
Evidentemente también el tema del enlace GPS, porque mucha gente lo lleva la geolocalización activada constantemente. Exacto. El Bluetooth, que el Bluetooth es una cosa absolutamente abyecta, ¿vale? Porque es un sistema que lo utilizaban agencias de inteligencia para desorientar a la gente a la que estaban interrogando, ¿vale? Si tú te pones un Bluetooth en marcha y lo tienes cerca durante un rato, veréis que al cabo de un rato la persona tiende a tener una cierta desorientación, ¿vale? A tener un poquito menos de coherencia en su forma de pensar, en su flujo de discurrir, de razonamiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo recomiendo siempre tener el Bluetooth apagado en el móvil, excepto que sea una emergencia, que necesitemos conectarnos a algo, necesitamos algún dato, alguna cosa especial. O excepto ¿vale? Si quieren interrogar a alguien. Efectivamente. No, si en vuestro coche tenéis el Bluetooth, ¿no? Para conectar el móvil y queréis llevar a alguien y preguntarle, hacer un tercer grado en el coche, pues ya sabéis. Ahora, el problema es que seguramente vosotros también vais a caer en el sopor y las preguntas van a ser poco eficaces. Y se va a convertir en una conversación de besugo. Exactamente. Entonces, totalmente poco recomendable, ¿vale? El Bluetooth, ¿vale? Sobre todo aquella gente que lleva el pinganillo aquí. Yo una vez me he parado en el supermercado viendo a alguien con el pinganillo y he dicho, oiga, usted sabe que está friendo el cerebro, ¿no? Y se quedan mirando como diciendo, ¿mande? Bueno, cada vez menos gente lleva ese tipo de dispositivos porque existe ya una cierta conciencia respecto a eso, ¿no? Pero hubo una época en que veías a mucha gente por la calle hablando solos, ¿no? Y decías, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué sucede? Y era la persona, ¿no? Con el Bluetooth, con el pinganillo puesto, hablando a todas horas, porque además llevando la oreja, pues es como más cómodo y entonces no paro de hablar, ¿no? Así que bueno, tengámoslo muy, muy en cuenta. Y una última recomendación, antes de que me interrumpas otra vez, en el tema de la casa, es, como he dicho, todo el tema de estructuras metálicas, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta. No solo son cabezales de cama, puede ser cualquier otra cosa. Igual tenemos una escultura metálica, igual tenemos cualquier cosa decorativa. Las lamparitas, que suelen ser metálicas. Los pis de lámpara, efectivamente. Toda una serie de elementos metálicos que podemos tener cerca, que lo tengamos en cuenta, que esos elementos metálicos lo que van a hacer es reverberar esa radiación electromagnética, ¿vale? Así que controlemos mucho ese tipo de elementos dentro de la casa. Y ahora sí, saltamos a lo que es la radiación de alta frecuencia fuera de la casa, pero que entra dentro de la casa, ¿vale? Que serían, o sea, a grandes rasgos, por no extenderme muchísimo más, tendríamos lo que son las líneas de alta tensión o de media tensión, ¿vale? Que es tremendo, yo os lo digo. Yo he visto bloques de pisos construidos casi pegados a una línea de alta tensión o de media tensión y bueno... sí. Aquí, perdón, pero en Andalucía hemos visto directamente casas que tienen en su patio la línea de alta tensión, sí. Es muy heavy, es muy heavy. Y hablar con la persona, porque por cosas de la vida la acabas conociendo a la persona y te dice, no, yo en mi casa tengo una línea de alta tensión y demás, y al poco rato te explica pues que tiene migrañas constantes o que tiene un problema de salud grave y tú dices, hostia chico, pero... Y entonces le haces dos preguntas, le dices, bueno, ¿y la migraña cuando estás fuera de casa tiende a desaparecer o tiende a mantenerse? Ah, no, pues es verdad que cuando estoy fuera de casa estoy mejor. Y cuando estás en casa a la hora de ir a dormir, como pues es normalmente cuando tengo la migraña. Chico, pues 2 más 2 son 4, lo ves, que tienes una torre de alta tensión al lado de tu dormitorio, ¿no? Sí, hay muy poquita conciencia en esta zona, entonces es importante. Es muy importante. Entonces, bueno, líneas de alta tensión, de media tensión, que en realidad, bueno, pues todo eso, deberíamos exigir que fuera todo soterrado, o sea, porque la tecnología lo permite y es muchísimo más saludable para todos, mucho mejor, ¿vale? Tendrían que ir todas soterradas. Pero bueno, como de momento no es así, pues tenemos que alejarnos de ellas o por lo menos tomar medidas de precaución, ¿vale? Luego lo que son las torres de repetición de telefonía móvil. Bueno, execrable, ¿vale? Es algo chunguísimo. Y más, ya sabéis que en este país, pues bueno, estamos absolutamente desprotegidos porque tenemos una legislación que si no te gusta, pues te aguantas, ¿no? Porque si tienes necesidad de colocar una torre de repetición de telefonía móvil, pues por ley lo pueden hacer, ¿vale? Lo pueden imponer. Entonces, pues bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esto e intentar vivir en sitios donde no estés enganchado a una antena de telefonía, ¿vale? Por ejemplo, en un bloque de pisos donde tenemos la antena de telefonía arriba, ¿no? O justo enfrente. Pues bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Entonces, respecto a eso, hay casos especiales, bueno, ya sabéis que
incluso han salido medios de comunicación que tienden a ser bastante oclusivos en todo esto, pero han salido casos de bloques de pisos, ¿no?, que tenían una confluencia de 2 o 3 antenas de telefonía, que han muerto mucha gente de cáncer, problemas neurodegenerativos, toda una serie de problemas de salud muy serios, muy graves en muy poco tiempo y concentrado en un área muy concreta. Entonces, ¿por qué los gobiernos este tipo de cosas la permiten o la obvian? Esa es la pregunta clave y tiene una explicación. Claro, la explicación es que el gobierno español, como todos los otros gobiernos, ¿vale?, están vendiendo el espacio aéreo, ¿vale?, el espacio del terreno nacional, a las compañías de telefonía, ¿vale?, lo están alquilando. Entonces, las compañías le pagan por radiar el espacio con sus antenas, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues claro, eso es una industria millonaria. Entonces, pues hay muchísimos intereses. Es un ingreso bastante relevante. Claro. Entonces, el tema es que cuando da tiempo que se hagan estudios de que una tecnología, por ejemplo, el 1G, ¿no?, o el 2G, tiene efectos dañinos para la salud o produce una serie de efectos que pueden llegar a ser bastante dañinos para la salud, y han saltado al siguiente G, ¿vale? Del 2G al 3G, del 3G al 4G, del 4G al 5G y así vamos. Por eso desde el inicio de las telecomunicaciones, de los teléfonos móviles y demás, siempre va tan rápido el saltar de generación en generación. Esa es la explicación, porque están como en una carrera permanente para saltar al siguiente nivel, para que no puedan recurrir a nivel legal con todos esos estudios que demuestran que realmente es dañino, porque no da tiempo de esta forma, ¿no? Claro, es la huida permanente hacia adelante, o sea, es no parar, ¿vale? Entonces, bueno, pues evidentemente el 5G es un paso mucho más salvaje respecto a todo eso, por el nivel de frecuencia de radiación que produce, que ya es de súper alta frecuencia, ¿vale? O sea, es pegar un salto cualitativo gigantesco y cuantitativo, y además que la instalación del 5G ya no es tengo una antena a una cierta distancia, sino que va a haber microrepetidores en todas partes, ¿no? Está previsto que haya incluso repetidores en las propias casas, que los propios electrodomésticos sean repetidores de la tecnología 5G. Entonces, pues bueno, vamos a ver dónde lleva todo esto. Evidentemente, seguramente a un empobrecimiento de la salud general mucho peor de lo que tenemos hoy en día, pero bueno, de momento esto es lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, pues a ese nivel, protegerse de todo lo que es la telefonía móvil es mucho más complejo, ¿vale? Sí. Es mucho más difícil, pero bueno, vamos a explicar ahora una forma de podernos proteger de todo esto, que al final, pues bueno, pues yo creo que es quizás la más práctica, porque al final, como decíamos, instalar BioSwitch, instalar cableado nuevo en la casa, que esté bien aislado, pinturas con grafito que deflecten el tema electromagnético, etcétera, etcétera. Aparte de ser soluciones de muy alto coste, son soluciones muy poco viables para las personas, por ejemplo, que están de alquiler, ¿no? Claro. Que es la gran mayoría en las grandes ciudades, ¿no? Sí hay gente que tiene un porcentaje de gente que está en propiedad, pero bueno, incluso así, si tienes una propiedad, pues te tienes que plantear hacer reformas de calado importante, ¿vale? Quizás un BioSwitch no, pero bueno, lo que estamos hablando de los cableados y lo que estamos hablando de otro tipo de cosas, pues bueno, pues ya incurres en costes muy elevados. Que no es algo fácil, no es una gestión fácil acondicionar la casa. Entonces, bueno, vamos a hablar de una solución que hemos descubierto, bueno, que descubrimos ya hace tiempo, pero que hace unos cuantos años. Sí, no la habíamos compartido y bueno, días atrás, pues comentando, pues decidimos compartirlo con vosotros, sobre todo desde que surgió el 5G, ¿no? Y vimos los efectos tan nocivos que tiene para la salud. Dijimos, bueno, vamos a compartir esto porque es importante y la gente tiene que protegerse. Y al final de eso se trata y es lo que queremos transmitir. Voy a buscar los dispositivos porque no los tenemos aquí. Casi que los voy a buscar un momentito. Sí. Mira, haz una pausa y ahora volvemos. Venga. Bueno, ya tenemos por aquí los dispositivos de los que os queríamos hablar. Bueno, me gustaría que Adrián explicara un poquito la tecnología, ¿no? Porque nosotros los descubrimos y la verdad es que son una pasada, sobre todo en cuanto a fiabilidad. Sí, yo lo que quería comentar básicamente es que hay muchas soluciones en el mercado, ¿vale? Supuestamente que nos van a ayudar con el tema de la radiación, pero realmente, que yo sepa, hasta ahora, esta es la única solución que tiene estudios universitarios detrás, e incluso ha sido publicado en 2 journals europeos de ciencia, en los cuales, pues bueno, pues se ha reconocido la efectividad que tienen y la capacidad que tienen, ¿no? Como solución
este tipo de problema que es cada vez más común y más general para todos, ¿no? Entonces, pues como digo, además luego vamos a pasar, este es el modelo antiguo, este es el modelo 4G, porque nosotros estamos viviendo ahora mismo en un pueblito, pero... Es que lo tenemos desde hace años, sí, desde hace años nosotros. Este es un dispositivo para llevarlo digamos, encima, ¿vale? Y tiene un radio de acción, de protección en este caso, de 1 metro, 1,5 metros aproximadamente, ¿vale? Entonces, para llevarlo siempre encima, a poder ser mejor que llevarlo en el bolso, llevarlo en un bolsillito, siempre va a ser mucho más efectivo, ¿vale? Cuanto más pegado al cuerpo mejor. Y como veis, es algo muy, muy práctico, muy cómodo de llevar. El modelo nuevo es más bonito, mucho más estilizado y demás. Y la tecnología nueva va con grafeno. No sé si habéis oído hablar del grafeno. El grafeno es una evolución de lo que es el grafito, bueno, el carbono y demás, que es de una tecnología punta que no veas. Y os invito a que lo busquéis por internet. El tema del grafeno es espectacular. Pero digamos que han utilizado pues el grafeno, ¿vale? Para construir los dispositivos, ¿vale? Y bueno, hay una colaboración con el Centro de Desarrollo Tecnológico de Navarra, bueno, hay, como digo, estudios científicos detrás y sobre todo demostración de que la tecnología funciona, es operativa y bueno, incluso creo que hay un estudio de la Universidad de San Petersburgo, ¿vale? En Rusia, que es bueno, una parte de la tecnología que están integrando estos dispositivos viene de Rusia, ¿vale? De lo que, digamos, estuvieron investigando las agencias espaciales en Rusia respecto al tema de los astronautas, porque sabéis que ellos cuando pasaban largos periodos en el espacio, pues evidentemente las cápsulas espaciales son muy pequeñas y pues bueno, tienen cantidad de cableado, dispositivos electrónicos, electromagnéticos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sufrían de forma muy acusada los efectos de todo lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que los científicos rusos se pusieron a investigar y estuvieron desarrollando pues algunas soluciones para poder mitigar todo esto, ¿no? Y de ahí nacen estos dispositivos. Esa es la raíz de estos dispositivos, esa tecnología, ¿vale? Lo que evidentemente pues luego con los años se ha evolucionado y se ha modernizado, sobre todo pues ahora con la incorporación del grafeno, pero como digo, pues bueno, son dispositivos que son extraordinarios porque nos van a ayudar a mitigar muchísimo los efectos que produce la radiación, ¿vale? No son dispositivos que la vayan a filtrar directamente, esto es muy importante, ¿vale? Existen planteamientos de dispositivos que son de filtración directa, pero esto es lo que están haciendo es actuar sobre nosotros directamente, de forma que están compensando los efectos de la radiación, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, digamos que tenerlos cerca es la mejor forma de asegurarse que vamos a ser capaces de gestionar desde un punto de vista metabólico los efectos de la radiación que nos rodea, ¿vale? ¿Como si nos reequilibraran? Efectivamente. Bueno, ayudan al metabolismo a volver a su estado natural, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que bueno, tenemos que es el personal, luego hay uno para teléfono móvil, que lo tenemos por ahí, que no sé dónde lo hemos metido, y luego tenemos este que es este es nuevo, esta es tecnología nueva ya, ya está hecho con grafeno, el dispositivo, y esto, como veis, bueno, es bastante visual, se puede poner en cualquier lugar de la casa. Y lo que voy a comentar es que además, como son dispositivos que tienen un nivel tecnológico muy alto, ¿vale? Esto que lleva aquí es, bueno, eso es un identificativo, digamos, de validación de la tecnología, ¿vale? Que, bueno, los dispositivos ¿no? Que son originales, exacto, sí, porque con los años ha salido alguno que intenta copiarles, ¿vale? Imitaciones baratillas del tema. Pues esto es, digamos, un sello de autentificación holográfico que lleva varias capas tecnológicas, que lleva como un dibujo de chip, ¿vale? Que incluso con el teléfono móvil lo podemos reconocer, ¿vale? Y tiene un número de serie específico y demás. Y entonces estos dispositivos, pues uno de estos en casa, pues es magnífico porque nos va a ayudar a mitigar los efectos de esa radiación, de todas esas radiaciones que estamos hablando, ¿vale? Aparte de todo lo que hemos comentado. Luego os vamos a poner las imágenes de los de última generación, última, porque este es el que está hecho con grafeno ya, pero digamos que ahora mismo han hecho la última evolución, que es para el 5G, que ya está preparada para todo,
y hay incluso un collar, que nosotros no lo tenemos porque ha salido hace nada, ¿vale? Os vamos a poner imágenes, vamos a hacer una postproducción para que lo podáis ver y os pondremos los enlaces a la web y tal para que podáis ver los estudios, podéis leer, incluso hay vídeos en los que salen diferentes científicos hablando de los efectos de los dispositivos y demás. Hay como 4 o 5 universidades en España que han validado la tecnología, ¿vale? Una es la Universidad de Granada, otra es la Universidad Complutense, luego está la Universidad Politécnica de Barcelona, etcétera, ¿vale? Hay diferentes estudios, como digo, y que merece la pena revisarlos. Entonces creo, sí, el último estudio que han hecho es un estudio de lo que se llaman casos clínicos, ¿vale? Porque ya sabéis que a nivel de estudios se pueden hacer diferentes tipos, diferentes grados, ¿vale? Un estudio de caso clínico ya es un estudio directamente en personas. Lo que ocurre que, claro, que no es un ensayo clínico, pero para hacer un ensayo clínico y hay que hacer un convenio con un hospital, es algo de una envergadura inmensa, ¿vale? Entonces, se lo pueden permitir las farmacéuticas y prácticamente poco más, ¿vale? Es muy complicado. Entonces, pues bueno, lo que se puede hacer son estudios de casos clínicos en los cuales pues, se cogen a unos cuantos sujetos y se ve cuáles son los efectos, pues por ejemplo, en este caso, ¿no? De tener el dispositivo o no tenerlo cerca cuando hay una radiación, pues en este caso 5G, ¿no? Y entonces, pues bueno, se hizo un estudio desde un método muy, muy interesante que yo recomiendo mucho hacer este tipo de analítica, por lo menos una vez al año, incluso si se puede, y si no, pues por lo menos una vez en la vida, para que lo veáis cómo es, que es el análisis de microscopía de campo oscuro, en lo cual veamos la dinámica celular en tiempo real, ¿vale? Y es espectacular poder ver, pues, desde bacterias que pueden atacar a la célula. Bueno, esto lo puedo explicar con mejor manera. Es súper interesante, ¿no? Lo estás explicando de maravilla. Sí, lo ves incluso, yo qué sé, te ves un cristal de lactosa por ahí flotando y dices, últimamente has comido muchos lácteos. Pues sí, ahí está el cristal de incluso lactosa. Lo que sí voy a explicar es que cuando nosotros hace unos años descubrimos este tipo de test, no sé, tú lo recuerdas que el primero en hacérselo fue Adrián, una microbióloga se lo hizo. Fue una época en la que él hablaba muchísimo por teléfono. Tenía dos, uno personal y uno de trabajo. Exacto, salía a juego el teléfono. Y entonces él no tenía auriculares por aquel entonces. Claro. Y cuando se hizo este test, me acuerdo que nos impactó mucho porque se veía la radiación electromagnética en esa dinámica que le explica, ¿no? En las células. Se podía ver clarísimamente un halo alrededor de luz y la chica nos lo dijo, fue lo primero que te dijo, hablas mucho por teléfono, ¿verdad? Porque realmente estaban las células irradiadas, o sea, sí, era muy impactante verlo. Y fue una de las cosas por las que empezamos a utilizar los auriculares, ¿no? Ese consejillo que os daba. Exacto. Y después descubrimos esta tecnología, pero bueno, realmente es algo que nos está afectando muchísimo y, bueno, y verlo en tiempo real pues es algo impactante, ¿no? Entonces, pues bueno, han hecho un estudio de algunos casos clínicos y con, digamos, con los aparatos y sin los aparatos. Y el cambio en las muestras de sangre pues es espectacular, sí. ¿vale? Es espectacular. Entonces, bueno, pues yo os recomiendo que esto lo podáis mirar, lo podáis revisar bien, ¿vale? Aquí la novedad que esto os lo explica Nadia, ¿no? Es que, bueno, pues hemos estado pues mirando para que podáis, todos aquellos que estéis interesados, tener un descuento del 10% en la adquisición de cualquiera de los dispositivos, ¿vale? Como digo, está el de la casa, que para mí es esencial. Luego está el personal, que también es el otro básico, que si tenéis el personal a lo mejor incluso no hace falta el del móvil si lleváis los auriculares, ¿vale? Claro. Si queréis rizar el rizo podéis poner el del móvil si queréis, pero llevando el personal encima... a mí este me encanta, sí. Porque incluso cosas que yo he hecho, aparte de llevarlo siempre encima, por ejemplo, cuando nació nuestro hijo, pues claro, evidentemente como que siempre estaba conmigo, pues yo siempre lo llevaba encima, pero incluso lo que podéis hacer es, por ejemplo, colocarlo debajo de su cunita, debajo del colchón, en su habitación, siempre que esté cerca de él, ¿no? Porque al final esto está muy bien para el hogar, pero tiene un radio de acción de ¿cuánto más o menos? Unos 25 metros. Unos 25 metros, entonces, claro, si vivís en una casa o en un piso muy grande, pues está muy bien tener los dos, complementar, o tener uno para cada zona de la casa. Efectivamente, hay gente que lo que hace es eso, cubrir las zonas con las dos plantas, si tienen dos sí, plantas. No, lo que pasa es que, por ejemplo, dentro de esos 25 metros, claro, hay que pensar que el radio de acción son 25 metros, por lo tanto,
Si el radio es 25, ¿vale? Son 50 metros que va a cubrir a nivel de metros cuadrados, claro, pero la planta de arriba también va a llegar a la planta de arriba, claro. ¿vale? ¿Por qué? Porque... Sí, porque es el diámetro, pero en 3D, claro. Sí, a ver, se va a ver afectado por las paredes, ¿vale? Eso sí que es cierto, va a perder intensidad, pero continuará llegando, ¿vale? Bueno, de todos modos, a mí me gusta mucho complementar estos dos, porque es lo que digo, si tenéis sobre todo niños pequeños o una persona mayor que vive en vuestra casa, ancianos, personas que tienen algún tipo de patología, que esto... Conocemos personas que, por ejemplo, tienen sensibilidad múltiple y que están bastante fastidiadas y que con los dispositivos han mejorado de una forma brutal. Pues claro, además de tener el de casa, que es como una protección general, está muy bien que siempre llevéis uno encima o lo tengáis, pues eso, siempre en la habitación del peque, cerquita de donde duerme, para asegurarte que por la noche, que es cuando se regenera y el momento más importante para evitar el tema de las radiaciones, pues que está protegido, ¿no? No, incluso si tenemos uno para cada uno, pues lo ideal es tenerlo debajo de la almohada, como dice Nadia, ¿no? El que tengáis, os lo ponéis por la noche debajo de la almohada y vais a descansar mucho mejor, ¿vale? Sí. Vais a estar protegidos en ese sentido. Luego, otra cosa que yo quería comentar es que en el caso de los peques, que es muy importante, por eso se ha desarrollado el tema del colgante, del collar, ¿vale? Porque lo que pasaba es que los peques les compraban ¿vale? Bueno, el modernillo, que es como ¿vale? Que es así como metálico también, pero lleva el grafeno, que es súper chulo, ya lo veréis, que vamos a poner la imagen. Lo que ocurría es que los niños tendían a perderlo mucho, ¿vale? Y era en plan, ostras, otra vez, no, cada 3 meses un dispositivo nuevo. Claro. Y era un desespero para los padres. Entonces, al final, pues la empresa lo que decidió es desarrollar esta tecnología con el tema del colgante, que es muy chulo también, que lo puede llevar uno mismo, ¿eh? En vez de, a lo mejor, si os apetece más llevar el colgante, pues el colgante. Pero vaya, que el colgante a lo mejor es como más incómodo para ir a dormir, por ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, para los niños es muy buena solución. De hecho, va a ser nuestra próxima adquisición, porque es verdad que, claro, lo envías al cole o a la guardia o lo que sea, y esto es que es muy fácil que se pierda, muy, muy fácil. Claro. Entonces, si lo llevan colgadito, pues es una forma de asegurarse de que va a estar protegido. Exacto. Y que no se va a perder. Exacto. Lo que iba a comentar es una cosa que se me ha quedado antes en el tintero, ¿vale? Sí. Que pensad que, imaginaos si es importante todo este tema de la radiación, por ejemplo, de los wifi y demás, de los dispositivos, que ahora en los colegios están, que si las pizarras inteligentes, que si los ordenadores, que si los digamos, los tablets, los teléfonos móviles, no sé qué tal, pues en países como Francia están recableando todas las aulas. O sea, están volviendo al cable normal y corriente. Porque ahí hay mucha más conciencia. Mucha más. O sea, se han dado cuenta de que es una locura que los niños estén en un entorno que esté bañado, lleno de radiación por todos lados. Estamos quemando el cerebro de nuestros hijos. ¿Vale? Están tirando atrás y recableando para evitar wifi, sí. Entonces, pues bueno, pues con eso, pues haceros conscientes de lo importante que es todo esto, ¿vale? Y que bueno, que está bien tener soluciones que sean integrales, porque al final nos van a permitir vivir la vida mucho mejor, con mejor salud, con más comodidad. Y con más calidad. Yo creo que, aunque es verdad que somos un país en el que las personas son muy longevas, ¿no? Tenemos una tasa de longevidad muy elevada, creo que la clave está en la calidad. Está muy bien llegar a ser mayor, pero si en los últimos 20 años de tu vida te los pasas con achaques, pues bueno, no es tan divertido, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay que cuidar la alimentación, evitar la vida sedentaria, ser activos, hacer deporte, pero este es un tema súper importante que se nos pasa por alto. Sí, luego iba a comentar otra cosa, ¿vale? Que a mí me llamó mucho la atención, mirad ¿vale? El Biospace, ¿vale? Que lleva la peana esta, pero que lleva un imán aquí, ¿vale? Le podéis quitar la peana. Y os lo digo porque si un día tenéis un mal día o incluso un día que estáis especialmente estresados o con mal rollo, lo cogéis y lo tenéis así cerca un rato y vais a ver el cambio que produce en vosotros, porque en muchos casos todo ese sentimiento o esa sensación, ese estrés, viene producido por el exceso de radiación, ¿vale? Así que bueno, os hemos dado algunos tips, vamos a colgar los enlaces de la página para que lo podéis ver. Muy importante, Nadia. Sí, si queréis adquirir o recibir más información sobre alguno de estos aparatitos, que sepáis que podéis contactarme directamente a mi mail habitual, nadiatorres@comersanoesfacil.com, y yo os haré llegar pues la información, o si queréis directamente facilitarme vuestros datos, yo se los reenvío a la empresa.
De todos modos, si sois vosotros los que contactáis directamente, es súper importante que digáis que vais de mi parte, de parte de Nadia Torres, para que os apliquen el descuento del 10%, ¿de acuerdo? Y ya está, sin más, yo creo que más o menos queda todo explicado. Si tenéis alguna duda, pues podéis colgarla por aquí en los comentarios. Exacto. Y intentaremos resolverla lo mejor posible. Y lo que ha pensado Nadia es que si quieres lo que vamos a hacer, una vez el vídeo ya ha circulado, ¿vale? Porque esto lo estamos haciendo en un espacio en el que podemos, porque tenemos al peque en la guardia, que ahora tenemos que buscar corriendo ya, es poder hacer algún directo, un ratito que no sea muy largo, ¿vale? Precisamente por el tema del nene, donde podemos resolver algunas dudas que tengáis respecto a todo esto, ¿vale? Exacto, me parece muy buena idea. Y ya sin más, yo creo que nos vamos a despedir ya, porque ya casi es hora de ir a la guardia. Nos toca salir corriendo. Sí. Bueno, pues nada, un placer haber hecho este vídeo para vosotros. Esperamos que os guste, que aprovechéis la información y cualquier duda nos la dejáis por aquí en los comentarios y ya estaremos atentos para poder resolverlas con mucho cariño. Un besito. Besos. Y hasta muy pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós.